Bravo. Y son justamente los adverbios de frecuencia, ¿no? Los adverbios de frecuencia, aquí los tenemos. Eh, vamos a ir viendo qué son. Ujú. Bien. Los adverbios de frecuencia son palabras que se van a añadir a frases justamente para especificar o dejar muy bien en claro la parte de la frecuencia de una acción. En japonés hay dos tipos de adverbios de frecuencia, son adverbios de frecuencia positivos y adverbios de frecuencia negativos. ¿Ok? Los positivos barra afirmativos son de cuando la acción sucede como tal, o sea, sucede con cierta frecuencia. Y los adverbios negativos son aquellos que denotan que una acción no sucede, ¿vale? O sucede con menor frecuencia respecto a las anteriores. Bien, vamos a ir viendo bien de qué trata. Tenemos mainichi. Mainichi significa todos los días, ¿vale? Es un adverbio de frecuencia afirmativo. ¿Cómo leemos el siguiente? Yoku, Yoku significa a menudo. Y este, Tokidoki, tokidoki, que significa algunas veces. ¿Mm? Estos adverbios se llaman así como tal porque acompañan al verbo. O sea, la acción del adverbio va directamente afectando al verbo. Entonces, cuando decimos mainichi, que es todos los días, yoku, que es a menudo, o tokidoki, que es algunas veces, em, ¿a dónde van a afectar? Pues a la acción principal. O sea que si yo digo mainichi nihongo o benkyou shimasu, mainichi nihongo o benkyou shimasu. La acción es benkyou suru, estudiar. El adverbio es mainichi, todos los días. Entonces, todos los días afecta directamente a la acción, ¿no? O sea, el hecho de estudiar. Es por eso que decimos, estudio todos los días japonés. Mainichi nihongo o benkyou shimasu. ¿Sí? Vamos a intentar leer esta frase. ¿Bien? No sé si me podrías ayudar, Montserrat, con la lectura. Onegaishimasu. Hi. La primera, ¿verdad? ¿De hasta arriba o hasta abajo? No, no, esta. Ok, perdón. No, no, Watashi wa sí. tokidoki ki, ki, kisaten ni うん。ikimasu. はい、そうですね。私は時々喫茶店に行きます。うん。喫茶店の意味は何ですか？ Cafetería. Café- カフェテリア、行きます。Ir, Ir. Ok. Entonces, ¿cómo podríamos traducir toda la frase? algunas veces voy a la cafetería. Algunas veces o también a veces, ¿vale? Aquí lo voy a cambiar de hecho. Lo voy a poner también a veces, porque en realidad también se puede traducir así, ¿no? Algunas veces barra a veces. Bien. Ok. Bien. Watashi wa tokidoki kissaten ni ikimasu. A veces o algunas veces voy a la cafetería, ¿vale? Tenemos una serie de adverbios bastante amplia en realidad. O sea, no solamente son los que les muestro aquí, hay muchísimos más. Yo recuerdo haberles dado ya algunos. No sé si ustedes recuerdan que habíamos visto ya algunos anteriormente. Capaz no. No sé si recuerdan. Habíamos visto varios porque habíamos encontrado ya mainichi. Bien, entonces yo les dije que también habían mayasa. Déjenme que lo pongo más grande acá. Mayasa, que es todas las mañanas. Vayan apuntando, por favor. Kaite kudasai. Mayasa, todas las mañanas. Maiyoru, maiyoru, todas las noches. Maiban, todas las tardes. Bien. Luego les voy a dar más. Maigetsu. Maigetsu es todos los meses. Maitoshi o mainen, todos los años.
Maishu, todas las semanas. Ay. Deska. ¿Se entiende? Hi. Sí. Anoten por favor los adverbios, ¿vale? Tenemos varios aquí. Mainichi, todos los días. Yoku, a menudo. Tokidoki, algunas veces o a veces. Mai asa, mai yoru, mai ban, mai getsu, mai toshi y mai shu. No son los que les he escrito por último en el chat. Hey, onegaishimasu. Si quisiéramos decir, por ejemplo, todos los lunes también sería un adverbio de frecuencia en japonés. Y se diría maishu, que es todas las semanas, maishu, maishu getsuyobi, maishu getsuyobi, sería todos los lunes. ¿Es el mai el que va agregándose a las demás palabras? Ujú. Mai es un prefijo que lo que hace es indicar repetición, ¿no? De lo que viene después. Ahora, no podemos formar, no es tan fácil, o sea, no es tan simple formarlos con el mai, o sea, hay palabras ya preestablecidas, precreadas, pero por lo general, cuando hay mai al inicio de la palabra, quiere decir que hay una cierta repetición, una cierta frecuencia de, ¿vale? Ok. Ujú, Y si quisiera, como por ejemplo, hablar de un artículo, porque aquí estamos hablando de veces que se hace algo, ujú. pero si quisiera decir, por ejemplo, todos los zapatos, por decir así. Utilizarías la palabra zenbu, zenbu, ¿no? Que sería justamente la podrías utilizar para indicar todos de una determinada cosa, ¿vale? En Como cosas. tal, no es un adverbio. Zenbu, ya te digo, ya les digo la variedad de significados. Zenbu significa todo, ¿vale? Es un sustantivo en realidad. Zenbu significa todo enteramente, pero si lo añadimos con la partícula no y luego un objeto, significaría todo lo de ese objeto. Por ejemplo, zenbu no kutsu, todos los zapatos, ¿vale? Zenbu no kutsu. Zenbu no computa, todas las computadoras. Ok, ¿Vale? gracias. Ujú. Pero atención porque no estaría bien visto utilizar esto con las personas. O sea, si el objeto es un ser viviente, ¿no? Para ponerlo así, ¿no? Mejor cambiarlo, mejor no utilizarlo en este contexto. ¿Vale? Ok. Por ejemplo, si quisiéramos decir todos los estudiantes. ¿Vale? ¿Mm? ¿Cómo creen que sería allí? No sé si habrán escuchado la expresión en algún anime. ¿No? No, de mi parte no. Yeah, ok. Subete. Subete sería la palabra a utilizar, ¿vale? No sería zenbu, sino subete. Subete no, y ya luego lo que sería. No, subete no gakse, todos los estudiantes. Pero en cambio, para cosas, mejor zenbu. Zenbu no hon, todos los libros. No sé si me dejo entender. Sí, sí, sí. ¿Vale? A ver, subete lo puedes utilizar para cosas y personas. ¿Ok? Pero zenbu solo para cosas. ¿Vale? Ay, Perfecto. Bien, estos eran los adverbios afirmativos, ¿vale? Los que se utilizamos justamente para indicar a una acción que realmente se desarrolla con cierta frecuencia. Cuando tenemos un adverbio negativo, vamos a ver dos por ahora, ¿vale? El primero va a ser zen. Escuchen bien la pronunciación, zen, ¿no? Porque tiene el ten encima de la sílaba. Zen significa nunca, para nada, en absoluto. Y el otro adverbio es amari.
Amari significa no seguido o no mucho, o no a menudo, por ponerlos en términos más tranquilos. A ver, estos adverbios negativos tienen una cierta característica, porque cuando los encontramos en la frase, nosotros ya vamos a saber de que al final de esa frase hay un verbo en su forma negativa, porque esa es la característica principal de los adverbios negativos. No se pueden utilizar como un verbo, por ejemplo, en forma en más. No se puede. Tiene que utilizarse con el verbo que esté en su forma negativa. ¿Vale? Por ejemplo, watashi wa zenzen terebi o mimasen. Watashi wa zenzen terebi o mimasen. Zenzen, hemos dicho, es el adverbio, el que estoy encerrando aquí en pantalla. Y el verbo en su forma negativa, mimasen. ¿Qué quiere decir esta frase? Yo nunca veo televisión. So desu ne. Hai. Yo nunca veo televisión, ¿no? Entonces, zenzen, adverbio negativo. Mimasen, verbo a la forma negativa. ¿Sí me dejo entender? Es necesario, ¿vale? Es necesario que cuando utilicemos o amari o zenzen, el verbo no esté en su forma en más, sino esté en su forma negativa, o sea, masen. El ¿Qué está? verbo, profe, aquí es ver, pero en forma negativa, que sería como no ver. Entonces So. estaría diciendo nunca, para nada en absoluto, no veo la tele. Algo parecido en la traducción. Exacto. Si quisieras traducirlo literalmente, así sería. Ok, Así es. Pero pero se en un interpreta. español correcto quedaría, no, yo nunca veo la televisión, nada más. Ok. Ujú. ¿Ok? Vamos a intentar leer la segunda frase. No sé si, Andrea, hoy día puedes utilizar tu micro. はい。Sí, ok, onegaishimasu.たけしの、たけし、たけしさん Ujú, はあんまり勉強 ujú. しません。Hai, sabes. Takeshi-san wa amari benkyou shimasen. ¿Qué quiere decir la frase? Takechi-san no estudia seguido. No estudia mucho, no estudia seguido. ¿Vale? Amari, el otro adverbio negativo. Entonces veamos cómo el benkyou suru está en su forma negativa igualmente. Benkyou shimasen. ¿Y desu ka? ¿Sí? はい。¿Dudas? いいえ。 ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí. Vamos a ver unos ejercicios de traducción que pueden ayudarles un poco aquí en esta parte inicial de los adverbios. Ay, antes, me gustaría que le hagan captura de esta diapositiva, por favor. Sería un poco englobando lo que estamos viendo, ¿no? Los adverbios afirmativos como mainichi y todas sus variaciones, o sea, la parte de mayasa, mayoru, tanto, lo que acabamos de comentar. Yoku y tokidoki se utilizan con el verbo en su forma afirmativa, o sea, los verbos en su forma en más. Mientras que amari y zenzen los vamos a utilizar con el verbo en masen, ¿vale? Gracias por la captura. Bien, vamos a pasar a los ejercicios. Hey, tomate, que aquí estaban resueltos. Un segundo. Bien. A ver, son varias frases. Vamos a intentar traducirlas todas utilizando los adverbios de frecuencia. Bien, ahora ya está. Bien, frase número 1. Yo voy a menudo a la biblioteca. Vamos a ir identificando elementos, ¿eh? ¿Cuál sería el verbo a utilizar aquí? El verbo principal. Iku. Iku, perfecto. Bien. Ahora sí, vamos a intentar a ver la traducción cómo quedaría. A menudo, ¿cómo es? Yoku. Yoku, muy bien.
Ya tenemos dos elementos. Luego, Es watashi wa yoku e toshokan Toshokan. ni ni ikimasu. ok. Ok. ¿El yoku dónde lo escribo? ¿En qué parte? Después del wa. ¿Va solo o acompañado de alguna partícula? Uy, eso sí no me acuerdo. ¿Lo hemos Va. dicho en clase? Que afecta directo al verbo. Ajá, exacto. Esa es la función del adverbio, afectar al verbo, pero ¿va solo o va con alguna partícula? En los otros ejemplos iba solo. Exacto, y es que va solo. Otra característica de los adverbios es que van solos, no se marcan con partícula, no en este caso, ¿vale? Entonces quedaría la primera frase, Watashi wa yoku toshokan ni ikimasu. Hai. Pides. Niban, número 2. Yumi a menudo viene a mi casa. Yumi a menudo viene a mi casa. ¿Qué verbo vamos a utilizar? ¿Cuál sería el verbo principal? Kuru. Kuru, perfecto. Ok, ¿cómo va a quedar la frase? Yumin-san wa ¿Sí? yoku Ujú. uchi ¿Sí? kimasu. ¿Falta algo? El ni Ujú, después de uchi. ujú. Ok, ahí tenemos. Yumi-san wa yoku uchi ni kimasu. Yumi-san wa yoku vendría siendo el adverbio. Uchi ni kimasu. Ay. Kimasu porque es el verbo kuru. Recuerden que el verbo kuru tiene una conjugación irregular. No hay que confundirlo con ikimasu. Ese es el verbo iku. Y ese sí es regular. ¿Vale? Vamos a ver la número 3. El profesor Yamashita a veces va a dormir a las 11. El profesor Yamashita a veces va a dormir a las 11. ¿Cuál sería el verbo principal? Neru. Neru, perfecto. Neru des. Ok. Bien. ¿Cómo quedaría? Sensei Yamashita o Yamashita Sensei. Yamashita sensei. Ok. Recuerda que el sensei en este caso sería como el san, o sea, va después del nombre. Ujú. Luego. Wa yoku Ujú. yoku yuichi ji ni Ujú. Yuichi ji ni. nemasu. Demás, ok. Atención, yoku es a menudo. Aquí es a veces. Sería Tokidoki. Hai, so desu. Tokidoki desu. Hai. Bien, entonces ahí tenemos. Yamashita sensei wa, el profesor Yamashita, tokidoki, a veces, juichi ji ni, juichi 11. Con ji marca como hora, ni la partícula que marca la hora. No se olviden de todos estos detalles. Nemas, el verbo neru conjugado. Hai. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? Todo Sí. bien. ¿Sí? Hai. Vamos a ver la 4. A veces leo periódicos japoneses. A veces leo periódicos japoneses. ¿Cuál sería el verbo principal aquí? Yomo. Yomo, perfecto. Hai. Empecemos con la traducción.
Watashi wa Nihon no Shimbun Ujú. o yomimasu. Falta el adverbio. Ah, tokidoki. ¿Dónde? Después de Watashi Después wa. de wa. Ok. Después del wa. ¿Sabes? Watashi wa tokidoki nihon no shinbun o yomimasu. A ver, recuerden que cuando en español las frases son con yo explícito, en japonés se puede completamente omitir, ¿eh? Recuerden que ahora yo se los escribo normalmente porque ustedes lo dicen, pero recuerden que se puede omitir. Es más, en una determinada conversación coloquial es casi regla omitirlo, ¿no? Porque ya se sabe, si hablo yo, o sea, yo soy quien estoy hablando y no estoy hablando de ninguna otra persona, sino de mí, el pronombre está de más allí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a veces leo periódicos japoneses, tranquilamente puede quedar con Tokidoki, Nihon no Shimbun o Yamimasu. No lo vamos a poder omitir, ¿vale? Esto no va a ser posible si estamos hablando, por ejemplo, de María. Entonces estoy diciendo María a veces lee periódicos japoneses. Yo no puedo omitir María Sanwa, ¿vale? Va a ser casi obligatorio decir María Sanwa. ¿Y desu ka? Hai. Hi. Muy bien. Ok. Vamos a ver ahora la frase número 5. María no come mucho. ¿Cómo quedaría allí? Primero, ¿cuál sería el verbo? Perdón. Taberu. Taberu, ok. Taberu des. Vamos ahora con la traducción. María Sanwa Amari Ujú. Tabemasen. María Sanwa Amari Tabemasen. Amari anticipa, ¿no? Anticipa en este caso el verbo negativo, ¿no? Tabemasen. ¿Vale? ¿Sí se entiende, chicos? Hi. Ujú. Hai. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro con estas frases? Hai. Sí. Hi. Ok. Entonces, a ver, intenten traer para el día de mañana dos frases utilizando justamente los adverbios de frecuencia, ¿vale? Mañana vamos a conectarnos y ustedes me van a ir diciendo sus frases y yo les voy a ir preguntando, haciendo el mismo ejercicio, ¿vale? Vamos luego a ir viendo la parte de los verbos, si está bien conjugado o no. Detalle principal a tener en cuenta antes de que termine la clase. No sé si vieron las notificaciones hoy en el grupo. No. Hi. Sí, Léatelo. sí, el puente, ¿no? El día 1 y 2 no hay clases, ni tampoco el día 15 de noviembre no hay clase, ¿vale? Esas clases no van a ser recuperadas porque pues es como parte del calendario del instituto. Otra cosa más que les iba a comentar desde ya, recuerden por favor que la próxima semana, del 1 al 7, es semana de reinscripción. Así que ya saben cómo funciona. Solamente ya les voy a recordar, no solo yo, sino también el instituto en el grupo, pero sepan desde ya, ¿no? Ya les digo con anticipación de que la próxima semana es semana de reinscripción. Así que nos estaríamos viendo el mismo miércoles y yo el mismo miércoles les voy a estar preguntando si es que ya hicieron el pago o no y posteriormente el viernes también, ¿no? Como hemos venido haciendo durante estos meses, ¿vale? Hi. 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 Ok. Hi. Sí, Camila, te escucho. Tenía una duda, quería saber si me podía repetir el orden de la estructura para las oraciones. Es que eso no me quedó Ujú. totalmente claro. Sí, primero que todo tienes que pensar en la estructura básica, ¿no? El idioma japonés es S-O-V. ¿Qué quiere decir esto? No, sujeto, objeto, verbo. Esa es la que te va a ayudar siempre, cada vez que veas una frase en japonés o un párrafo en japonés. Tienes que ver
que ese es el orden principal. Entonces, lo que va primerísimo, si es que está el sujeto explícito, va a ser justamente el sujeto, y lo que va al final, es el verbo principal. Entonces, teniendo esto ya individuado, todo lo que está en el centro es los elementos de complemento, ¿no? Puede ser complemento objeto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí entra a tallar la parte de los adverbios. El adverbio, como podrás ver aquí, va antes del objeto directo del verbo. O sea, va antes. Dentro de la estructura sería sujeto, elementos. O sea, yo en este caso no podría darte una estructura que puede funcionar para todo. O sea, les estoy intentando explicar cómo funciona en general una frase en japonés, para que ustedes ya luego identifiquen de acuerdo a lo que van sabiendo, ¿no? Si se trata de un sustantivo, un adverbio, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque si a mí se me ocurre crear una frase en japonés como, por ejemplo, haha wa, mainichi, 3時に友達と喫茶店でコーヒーに行きます。コーヒーを飲みます, perdón. Tengo una frase elaborada con muchos elementos. Entonces yo te puedo decir, mira, va sujeto, objeto y verbo, pero luego ves esa frase y dices, ok, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿dónde están todos los elementos? ¿Cómo hago para identificarlos? Entonces, solo guíate por la frase básica. O sea, identifica el sujeto, si es que está, identifica el verbo y todo lo que está en el centro debería ser todo lo que se complementa en la frase, ¿vale? En cuestión de los adverbios, busca las palabras. Es el único consejo que te puedo dar. O sea, busca yoku. Si encuentras yoku, ya sabes que es a menudo. No, si encuentras tokidoki, ya sabes que es a veces, ¿vale? Pero el orden tiene que ser el mismo siempre. Sujeto, objeto, verbo. Y si en el caso que no haya sujeto, es yo, el sujeto. ¿Vale? Hi. ¿Sí? Sí, porque cada vez se van a poner más difíciles, más amplias las frases. ¿No? Entonces, como en el ejemplo que hice, ¿no? Había complemento de lugar, había hora, había complemento de la persona con la cual se realizaba la acción, ¿no? Entonces, había muchos elementos como tal. Todo eso iría en la parte de objeto, ¿vale? Todo eso iría en la parte de objeto. El objeto como tal no es solamente un elemento, pueden ser varios elementos, ¿no? Entonces ahí, digamos, radica un poco la complejidad de la frase japonesa. Pero si ustedes ya van identificando, o sea, van leyendo y leen tokidoki, ya saben que es adverbio, o sea, a veces. Si leen, por ejemplo, resutoran de, lo ven marcado con la partícula de, ya saben que ese es el lugar donde se va a desarrollar algo. Entonces habría que esperar a llegar al verbo que está casi siempre al final de frase. ¿Sí me dejo entender? Hi. Hi. Bien. Vamos a intentar practicar esto, ¿vale? Mañana con sus frases y con otro ejercicio también que tengo preparado, vamos a intentar aclarar bien sobre todo el orden en sí. Por eso les hago crear frases, ¿no? Porque creando allí, ya luego trayéndolas a clase, ven si es que estuvieron bien el orden o si es que habría que mejorar o mover por ahí un elemento. Bien, entonces los espero mañana con sus frases y de mi parte sería todo por hoy. No sé si hay alguna última duda. Bien. ¿No? Bien. Ok. Bien, nos vemos mañana, chicos. Que tengan una bonita noche. Matasta. Arigatou gozaimasu. Arigato, matane. Bye, bye. Matasta.